¿Qué tal, hermanos y amigos? Continuamos hoy, miércoles 9 de noviembre. Se titula Testigos del Cristo resucitado. Juan capítulo 20, versículo 11 al 29 y Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5 al 8. Juan 20, 11 al 29. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el horletano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Primera de Corintios 15, 5 al 8. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Cómo reaccionaron los discípulos cuando por primera vez se encontraron con el Cristo resucitado? Los dos ángeles de la tumba vacía anunciaron a María Magdalena y a algunas otras mujeres que Jesús había resucitado. Mateo capítulo 28, versículo 1. Marcos capítulo 16, versículo 1 al 7. Pero pronto Jesús mismo se le apareció y lo adoraron. Mateo capítulo 28, versículo 1. También se le apareció a Pedro. Lucas capítulo 24, versículo 34. Y a los dos discípulos que iban camino a Emaús, cuyo corazón ardía mientras les hablaba. Marcos capítulo 16, versículo 12, y Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Cuando Jesús entró en el aposento alto, al comienzo los discípulos estaban aterrorizados y asustados, pero luego se llenaron de gozo y se maravillaron por lo sucedido. Una semana después, Jesús volvió a entrar en la misma habitación sin abrir las puertas, y en ese momento hasta Tomás creyó en su resurrección. Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. Durante los 40 días transcurridos entre la resurrección y la ascensión, Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6, y a Jacob. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 7.
Jesús se reunió con algunos discípulos a la orilla del mar de Galilea y desayunó con ellos, y posteriormente tuvo una charla con Pedro. Juan capítulo 21, versículo 1 al 23. Quizás haya habido otra aparición de Jesús antes de su última aparición en su ascensión. Lucas capítulo 24, versículo 50. Pablo también se consideraba un testigo ocular del Cristo resucitado, porque se le apareció camino a Damasco. 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. La primera vez que los demás discípulos le dijeron al ausente Tomás que habían visto al Señor, él reaccionó: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan capítulo 20, versículo 25. Una semana después, cuando Jesús volvió a aparecer entre los discípulos, ahora con Tomás entre ellos, Jesús le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan capítulo 20, versículo 27. Entonces Tomás confesó: Señor mío y Dios mío. Y Jesús agregó: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan capítulo 20, versículos 28 al 29. Bienaventurados los que vieron y creyeron, aunque no hayan visto personalmente al Cristo resucitado. ¿Qué otra razón tienes para ejercer fe en Jesús? Gracias, mis hermanos, por acompañarnos hasta aquí en el repaso del día miércoles. Les esperamos mañana. Bendiciones para cada uno de ustedes.